y además porque las vueltas de la vida requiere también de personas que estén en dinámica y que estén precisamente como en esos aprendizajes y en esas reflexiones y contestándole a la vida. ¿Qué me dices? Alguien me dice que me ve como nublada. ¿Estoy nublada? No sé, yo te... De pronto es mi momento de iluminación. Yo, pues voy a limpiar acá, pero no sé, No, yo digo creo que yo. es como el filtro, la cámara. No, yo te veo perfecta, te veo perfecta. Ok, bueno, entonces les decía, como siempre este espacio tan lindos, mis amigos de Tío Conejo mandan su cafecito delicioso. La finca está divina, estuvimos en Semana Santa ya, divinos todos, una comida espectacular, de verdad es un viaje que vale la pena hacer. Ahorita creo que están anunciando algo como para las aves, para ver las aves, porque allá tienen como una reserva, digo yo, súper linda donde han recuperado mucho pues toda la montaña y todo esto con el café y árboles y de todo, entonces han llegado muchísimos pajaritos, súper bonitos, Lindo. recomendadísimos. Y obviamente este espacio también tiene muchos motivadores, ¿cierto? Y Marce y yo digamos que coincidimos en eso, que es apoyar emprendedores, es apoyar también mujeres y en este caso que les voy a mover un poco la cámara, perdón, para mostrarles un poquito esta capa bufanda que es hecha por mujeres y con el apoyo de Sandra Ovalle, que tiene un emprendimiento en donde apoya mujeres mayores de 50 que tienen algún emprendimiento con sus manos ella les ayuda a promover a través de Hamar, Hamar, hecho a mano, hecho con amor, muy lindo. Ahí está Sandra poniendo los daticos para que le compren en la tienda virtual, tiene unas cosas divinas que hacen todas estas señoras, y yo digo que esos son los motivadores de este espacio de las vueltas de la vida, porque yo creo que el sentido de vida y de lo que hacemos pues tiene mucho que ver ahí. De Eh, acuerdo. y para terminar en los avisos parroquiales, voy a poner en estos días en mi Instagram una causa social que estamos apoyando, que es el Centro Cultural El Nido, que queda en Carmen de Viboral. Les pidieron la sede y ellos tienen jardín infantil, tienen todo un centro para apoyar arte y música para todos los de la vereda en donde funciona y están construyendo la sede y eso tú sabes, eso es un capital pues importante. Claro. Entonces, cualquier granito de arena pues obviamente suma, todo suma. Yo cogí imprimí es que las fotos de cómo está quedando. Ah, chévere. Yo, mira qué lindo, son unos pilos, están haciendo todo amigable con el medio ambiente, entonces vale la pena hacer. Quería hacer esto ahorita porque ya después nos enrolamos y ya vamos a hablar aquí con Marce. Estamos felices de iniciar nosotras, Sí. porque la pandemia nos ha dejado, ¿no? O sea, como que sentimos que es mucho tiempo, es que, ay, ¿cómo así? Nosotros no hicimos esto, fue en el 2020, no, fue en el 2020. Sí. Ha pasado mucho tiempo y yo estuve viendo y recordando el momento que tuvimos nuestro en vivo y ya quiero que entremos en materia, Marce, porque me parece que hay mucho por contar y tienes mucho por contarnos acá y todos estamos como, pero hubo una frase que yendo al sentido, que es lo que queremos mostrar acá, tú dijiste una frase que te marcó la vida y era que tu profesor y el director les había dicho alguna vez cuando tú ibas a desistir de trabajar en actuación y decías que un actor es simplemente aquel que habla por aquellos que no tienen voz. Sí. Y a mí eso siempre me quedó como, me parece tan importante porque pasa en la actuación y pasa con todos los que representan a alguien y con todos los que, y es una responsabilidad muy grande. Y tú hablabas de ese momento de conexión y de responsabilidad, que sentiste una gran responsabilidad y eso te motivó muchísimo porque tú querías y siempre has querido trabajar para la gente y servir a la gente. De acuerdo. Entonces, que te movía mucho eso. Y de ahí para acá, pues obviamente viene toda tu historia. Entonces, hoy vamos a hablar, adelántanos y adelantemos y vamos arrancando aquí nuestra charla. ¿Con qué quieres comenzar? Bueno, yo siento que la pandemia, o sea, no yo, o sea, yo creo que todos sabemos que nos cambió la vida,
a uno por uno, no solo como sociedad, sino como personas, como padres, madres, como hijos, como hermanos. O sea, fue un cambio que nos tocó porque nos lo impusieron. O sea, nadie estaba preparado, pero nos tocó. Y los que estamos aquí hoy sentados en este en vivo es porque sobrevivimos. De muchas maneras. Sí. Primero sobrevivimos al virus, que ya... Literalmente. Pero también vimos a muchas cosas emocionales, seguramente a muchos miedos, a muchos conflictos que hoy nos permiten estar acá. O sea, ese haber superado eso nos permite estar acá. Para mí la pandemia, y me parece rico hablar de lo de la pandemia porque a mí sí me cambiaron, yo creo que a todos, pues, pero hablando de mí me cambiaron muchas concepciones de la vida. O sea, se cayeron muchos paradigmas, ¿sí? De acuerdo a lo que fui viviendo. Por una parte, pues esa sensación tan fuerte de que la vida es prestada y que es por este momento y que en este momento podemos ya no estar. O sea, eso sí fue la lección mayor. O sea, Sí, 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 parecía como un sueño, o sea, como la frase que uno siempre oye, ¿no? Pero nunca piensa que está muy cerca a que eso sea realidad. claro. Y entonces después de vivir, Sí, yo lo que siento es que cada vez, a mí me pasa y a mucha gente que conozco, que cada vez es más consciente de eso con lo que pasa a su alrededor. O sea, uno antes no era tan consciente de la muerte, ahora sí, lo cual es un gran regalo para la vida, porque entonces en mi caso claro. es como, ok, hay que vivir bien, o sea, hay que vivir intenso hoy con lo que hay hoy, con lo que se puede hacer hoy. Entonces, esa fue una de las grandes lecciones para mí, esas cosas que uno llevaba años leyendo, sí, el sol por Sí, hoy, el poder de la hora, la vida es ahora. Yo lo vine a experimentar, fue en pandemia. Yo claro, claro. ahí fue cuando, ok, sí, la vida es ya, o sea, la vida es ya y mañana puede que no. Eh, Sí, mira, acá nos hacen unos comentarios y nos dice Sandra de Jamar precisamente, dice totalmente de acuerdo, era hora de encontrar un nuevo propósito y la pandemia nos permitió evidenciarlo. Y te da saludo Edison y bueno, acá. y hola Valderrama, saludos, ahí vamos saludando, Penagos, pues qué rico que estén aquí, Yelumun, Erika, entonces, digamos, lo primero con lo que yo me conecté cuando empezó la pandemia, que todo era tan raro, que nos encerraron, que no se podía salir, las calles solas, nadie sabía hasta cuándo era, o sea, era una cosa terrible. Sí, 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 una incertidumbre tremenda. A mí lo primero que me dio fue mucho miedo. Eso fue lo primero que yo sentí. No, lo primero que me pasó a mí fue que entré en shock y quedé quieta como una, o sea, quedé una semana que solo me dedicaba a lavar, barrer, desinfectar, limpiar, solo hasta oficio. A sacar, a ordenar los closets. Sí, exacto, y todo, pero, o sea, yo no sé si nos pasó a varios, pero en mi caso era como una manera instintiva de reaccionar ante el miedo, como me concentro aquí en lo que puedo hacer aquí, y yo estuve en shock yo como 1 o 2 semanas, y poco a poco fui como aterrizando en, uy, esto es grave, esto es lo que está pasando. Y ahí pasé, como de ese estar así aturdido, pasé como al miedo. A la paranoia. Al, no, al miedo de qué va a pasar con la... Ok. ¿sí? Todavía no era muy consciente como el poder, digamos, como el poder del virus, no, pero sí era como una incertidumbre con la vida. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Sí, 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 sí. Y empezó todo el tema, digamos que para muchos fue muy fuerte, pues el tema laboral. Y es que pues la mayoría nos tocó quedarnos quietos en la casa y no trabajar. Y eso era como, ¿y ahora? ¿Y esto hasta cuándo es? O sea, ¿estos son cuántos años? Claro. Y no se va a volver a hacer televisión ni teatro en cuánto tiempo y de qué vamos a vivir los actores. Ahí empezó ese aterrizaje forzado de, ay Dios mío, y esta vaina. Entonces, Todos los que trabajábamos con gente, pues con grupos, con cosas que tenían que ver con unir grupos, gente en sitios cerrados. exacto. Eso también nos puso como, ¿y ahora qué hacemos? Pero entonces ahí, digamos en mi caso, y supongo que en el caso de muchas personas, ahí empezaron los aprendizajes y las lecciones, varios, varios. Ajá. Uno, digamos, lo primero valioso que yo encontré en ese momento fue, yo entré en pánico realmente, entré en pánico.
o sea, en pánico, ¿qué va a pasar con la vida y cómo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a salir de esto? Y lo primero que me vino a mí en medio de ese pánico fue la imagen de las mujeres fuertes que me han rodeado, ¿sí? Entonces pensaba en mi abuela, que pasó por cosas muy difíciles, en mi mamá, en mujeres que conozco, que he conocido, en mujeres que escribieron cosas que he leído, eh, y en ese momento como que caí en cuenta y dije, ok, yo me agarro de ahí. O sea, si mi abuela pudo, yo pude. Si mi mamá Sí, pudo, sí. yo pude. O sea, creo que tú ya me habías recomendado lo de la bailarina de Auschwitz, creo que ya la había leído, que era, Sí, si esa mujer pudo, pues yo puedo. sí, 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 total. O sea, mientras uno siga vivo, puede. Pero eso fue lo que me sacó a mí como del pánico, como mirar otras mujeres que habían podido, ¿no? Claro, fue como cambiar la actitud, o sea, Exacto. ¿y ahora qué hago? ¿Qué hay que Me hacer agarré entonces? como quien se hubiera agarrado de su pareja o de no sé qué, yo me agarré de eso, de las mujeres que han sido ejemplo en mi vida. Y entonces ahí sentí como esa frase de hablar por los que no tienen voz, un poco con lo que me conectó en ese momento fue llevarle a las mujeres que estaban muy angustiadas como yo, esa voz de aliento de las otras mujeres que habían salido, ¿sí? Y eso, las Claro, cosas más lindas que me regaló la pandemia y la primera que me regaló fue ese poder, ese querer compartir con, o sea, es como ponerme en los zapatos de otras que estaban igual de empanicadas que yo y poderles decir, tranquilas, tranquilas, salimos. Entonces te invité a ti a la primera charla, pues porque es una mujer muy ejemplar en el tema de la fortaleza, ¿verdad? así tal. Luego invité a Lorena Meritano, que también es una mujer muy fuerte con el tema de la salud y el cáncer. Y estas entrevistas, esos encuentros, digamos, estos en vivos, lo que yo quería y lo que quiero ahora que lo estoy retomando es llevar ese poder de mujeres que han pasado por cosas muy difíciles para decirles a las otras mujeres, si yo pude, usted puede, si mi vecina pudo, usted puede. Y obviamente que esto también es para los hombres, por supuesto que las mujeres les enseñamos mucho a los hombres. Claro. Y yo sí creo que las mujeres tenemos un instinto de supervivencia, es una unión que Sí, nos hace ser muy fuertes. Lo cual te digo, les digo, pues para mí fue mi primer aprendizaje en pandemia fue encontrarme con la fortaleza como mujer. Y mira, eso es una cosa que yo creo que ya me llevo hasta el último día de mi vida. Y es que yo a partir de ahí me siento una mujer mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque me enfrenté con mi fortaleza. Tú me hiciste una pregunta muy linda, Tatiana, que yo quiero que la repitas ahorita, la última vez que nos encontramos en estos días. Es una pregunta que si no la hacemos todos, además una pregunta que confronta, pero es muy empoderadora. Por favor, ¿la tienes ahí? sí, claro, con gusto. Sí, señora, por supuesto. Hice la tarea. ¿Qué preguntas le has tenido que responder a la vida? Exacto. Esa fue la pregunta que te hice. Una pregunta tremenda, o sea, que pensemos todos los que estamos aquí en pandemia, ¿qué pregunta le tuvimos que responder a la vida? Y en mi caso la pregunta que la vida me hacía es, bueno, ¿de qué estás hecha? O sea, ¿qué es para ti la vida? ¿Cuál es toda esa vida que tú tienes, que yo te di? Y entonces, ¿cómo vas a hacer? Porque, es que esa pregunta me encanta porque me conectó con eso que pasó y que al hacerla, en el momento en que me la hiciste y que ojalá le esté pasando a algunas personas ahorita, es cuando la vida me preguntó y yo le respondí, yo hoy, 2 años después de que empezó la pandemia, siento que le respondí bien. Y cuando miro la respuesta, me siento empoderada porque digo, pues pucha, pude. ¿Te sientes orgullosa de tu respuesta? O sea, como que Porque sí, un momento en que en serio la vi negra. O sea, un momento en que yo dije, ¿cómo vamos a salir de esto? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, haberse podido como a veces dejarse llevar por la corriente, porque había momentos en que no se podía patalear, o sea, había momentos en que, pues lo que sea, la desesperanza. Mm, pero otros momentos que fue muy lindo, que fue cuando ya yo pensaba en este encargarse de la vida y meterle toda la fuerza a la vida, entonces vinieron las acciones, vino la creatividad ante la pregunta de la vida, ¿sí?
O sea, si la vida me está preguntando, ¿qué vas a hacer, mija? A ver, ¿de qué estás hecha? Que en mi caso pues era un tema de, ok, yo tengo una familia, yo tengo que responder por mi familia, o sea, te nace el virus, pero mi vida sigue, o sea, la vida aquí sigue, ¿qué que hacer? Tanto que aquí estamos vivos. Entonces, ante esas preguntas es muy lindo porque ahí viene la creatividad, que yo creo que es algo con lo que muchas personas nos encontramos en pandemia. Y por eso surgieron tantos emprendimientos, porque es una respuesta, Sí. o sea, ¿qué vamos a hacer? Y ahora, o sea, ya no podemos dar, por ejemplo, en mi caso que daba clases presenciales, ya no puedo dar clases presenciales, bueno, pues a lo virtual, con todo el miedo, porque la primera vez que yo pensé en eso, yo decía, pero eso es absurdo, pero eso quién se va a meter, pero eso cómo funciona. Y finalmente, Sí. todo esto, de haberlo logrado, y además no solo eso, sino contactarse con todo lo que la gente, lo que le servía a la gente el espacio, por ejemplo, de conectarse. Sí, la gente que entraba a tomar una hora de clase de teatro, en medio de esa angustia y de eso todo tan raro, era como Ujú. rico. Entonces era seguir viendo que lo que hace uno ayuda, que tiene un poder y que de alguna manera cuando la gente lo ve a uno fuerte, también uno le da fortaleza. Yo creo que esas fueron un poco parte de las lecciones que me dejó la pandemia. ¿Mm? No, y lo que tú dices también del tema de la creatividad. O sea, yo creo que la pandemia, por supuesto, como tú lo dices, ¿no? Nos sacudió a todos tremendamente y nos puso en esa pregunta de sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? O sea, fue lo que evidenció, finalmente lo que nos hizo evidenciar qué era lo que le daba sentido a nuestras vidas también, porque es que nos sacaron del automático. Claro. Entonces, sí, no, ya no podías levantarte, ir a coger el Transmilenio o el carro o lo que sea, el pico y placa, el trancón y llegar a la oficina, esperar 7 horas y devolverte al trancón y así pasar el año, ir en Navidad cansado después de hacer filas y de todo a dar regalos, y sí, que es el automático que uno puede calcar todos los años y todos los años igualitos. Y además Entonces fue es como quitarte ese automático. exacto, y es muy chistoso ahorita pensándolo, como que se me vienen a la mente todas esas frases clichés de los libros de autoayuda que uno leyó y que todo era lindo, hasta que uno se Sí, sí, sí. era, ahora sí, ¿cuál poder de la hora? Ahora sí en el aquí y el ahora. Y entonces estaba pensando en una de esas frases cliché que sonó mucho, pero hasta que la experimentamos, porque a mí no me ha tocado en lo cotidiano, que es salir de la zona de confort. O sea, si algo nos sacó de la zona de confort, Sí, sí, sí. porque a todos nos Claro. mira. Entonces creo que todos experimentamos en carne propia ese crecimiento, aún en medio de las pérdidas, ¿no? Porque yo creo que muy pocas familias no sintieron de cerca ese virus de esa manera tan terrible y enfrentarte a eso. O sea, en mi caso, tú lo sabes, Tatiana, y algunas personas que son cercanas a mí, que están ahorita conectadas, para mí la lección que la vida me dio con respecto a mi mamá, la espiritualidad, a, a, esas razones espirituales de todo lo que pasó, por ejemplo, con el proceso de mi mamá que falleció por COVID, pero, pero hubo algo que la vida nos dio a ella y a mí que fue tan hermoso. O sea, yo no sé, o sea, uno no es nadie para decir si las cosas pasan cuando tienen que pasar o no, pero finalmente todo lo que pasa deja grandes lecciones, ¿no? No sabemos hasta cuándo estamos aquí ni qué papel cumplimos para los demás, ni cuál es nuestra lección, pero creo que estamos de acuerdo, mi Tati, que la vida es sabia y que los procesos de la vida son sabios, ¿sí? Y que mi mamá se fue en un momento en que era ese momento y en que lo que nos dejó, eso que vivimos fue impresionante, o sea, lo que eso nos hizo crecer, sí, como familia, pero también como personas. O sea, todo, o sea, para mí fue, o sea, no sé cómo decirlo, pero fue muy de la sabiduría de la vida, ¿ves? Y es eso que nos cuesta a veces tanto entender, ¿cierto? Y que hay que repetírselo a las generaciones, a los hijos de uno, en mi caso a mis adolescentes, y la vida es una
y la vida es salud y es enfermedad. Y la vida es bienestar y es malestar. Y la vida es riqueza y abundancia y también a veces es que no hay. Y la vida es vida y la vida es muerte. Y esa fue otra lección con la que a mí me confrontó la pandemia. La vida es todo, la vida no es solo lo lindo, la vida no es Claro que la muerte hace parte de la vida. solo y la enfermedad. Sí. O sea, Y la enfermedad. Así es. no creo que nunca. Sí, mira, Bueno, saludemos al mira. tío. Vuelve lo esencial, punto Diana. La pandemia me llevó a reinventarme y encontrar que trabajando con una gran marca de aceites esenciales me conectaba con el ayudar a otros, me hizo crecer. Bueno, hola Freddy. Bueno, acá saludando. Y cuéntenos, hola mi carito linda, hola Javi. Hola Juanse. Amores y amoras que están ustedes ahí, cuéntenos en qué los cambió, Amores y amoras. qué encontraron, en qué crecieron, porque claro, fue muy duro, esto fue que nos vino un vendaval y nos, Pero fue como extender así la conciencia más no poder. claro, Es que o amplias conciencia, porque no había cómo sobrevivir de una manera distinta a enfrentarse con el espejo, a enfrentarnos con nuestros hábitos buenos o malos, a decir definitivamente esto no es, o estaba escuchando mucho ruido y realmente nunca me estaba escuchando a mí y por fin me estoy escuchando. ya, Ah, es que yo pienso así o yo pienso así. O sea, fue un momento, realmente creo que abstrayéndolo un poco de lo trágico que trajo el momento, de lo trágico del momento, abstrayéndonos de ahí, creo que el aprendizaje, pues, para todos fue grandísimo y creo que uno de los más grandes tuvo que ver con reconocernos y reconocer al otro en su esencia, aceptar la eso, diferencia, aceptar que no somos los mismos, que no pensamos igual y que está bien es, y que nos podemos, y que nos podemos apoyar de esa manera y está bien. Que tú opines otra cosa y no tiene que ser que nos enojemos porque opinas otra cosa o tienes otras creencias. Entonces creo que eso en las familias, sobre todo en las que eran más, en mi caso, pues yo estaba sola con mis chiquis de 8, entonces de 8 y ya después en el otro año 9 y ya bueno, ya me cumplí los 10, pero, pero en el caso donde había de pronto más adultos o donde había así que es un poco más nutrida la discusión, yo creo que el aprendizaje ahí debió haber sido mucho más grande en cuanto a, óyeme, no tenía ni idea, o sea, hace rato no nos veíamos, porque salen a trabajar o lo que sea y no se encuentran, sino por ahí el fin de semana y el fin de semana mercado y visitas, se acabó. sí, O sea, sí, pues hay familias que esa es la dinámica, porque pues el trabajo no deja que en otro momento lo hagas, en fin, por cuestiones de tiempo. Entonces, cuando la pandemia te sorprende con que tienes tiempo, con que estás sí, presente con tu pareja o las parejas que estuvieron solas o que no tenían hijos y que estaban solos, bueno, cada quien tuvo, yo creo que un acercamiento a su verdadero ser y al menos tuvo la gran oportunidad de hacerlos. de vivir ese momento. Si, pues, si ya te quisiste abstraer y no hacerlo, pues bueno, ya son decisiones. Pero digamos que en el momento que hayas tomado el paso, yo creo que la ampliación de conciencia tuvo que haber sido bastante y evidentemente uno no vuelve a ser el mismo. O sea, es como un salto cuántico, o sea, Es, como que ya. es otra frase que, no que habíamos leído en 10 libros, pero que no la habíamos vivido. Esto fue un salto cuántico. O sea, o sale uno más sabio, o mejor dicho, esa es otra pregunta que yo creo que nos tendríamos que hacer todos, es, ¿salí convertida en una mejor persona o no? ¿No? Sí, sí, vale la pena. Igual, todos tuvimos un proceso muy fuerte, pero yo creo que muchos, ojalá la mayoría, encontramos cosas muy buenas en nosotros y ahorita decías algo que yo también siento que me ha pasado mucho sin haberlo pensado, pero, pero siento que me pasa mucho es que ahora acepto más relajadamente a la gente, ¿ves? Como que todo se relativizó, como que ahora todo es, Uh -huh. ya no Okay.
perfeccionista, por ejemplo. Ya no. Ajá. No sea perfecto, ni que todo sea perfecto, ni que las cosas hagan perfecto, sino como que empieza a haber otras prioridades, justamente porque uno sabe que la vida siempre está en juego, ¿no? Y que si se va a acabar mañana o más tarde, pues vivamos bien, ¿no? Si le restas importancia de pronto a cosas que antes le estabas dando demasiado y te diste cuenta como que estoy como exagerando acá, estoy como exagerando en este punto donde le estoy como poniendo como mucha tiza o antes peleaba mucho por esto. Es, Sobre todo yo pienso que las personas, lo que tú dices, ¿no? Los perfeccionistas y las personas más controladoras, pues una lección importante, eso, porque pues todos tenemos algo de todo este tipo de personalidades, por supuesto, pero pues hay personas que lo sufren un poco más, de ¿no? acuerdo. Sí, soltar. Y claro, No quedaba más que soltar. y además, y además que nadie podía ir a tu casa que a limpiar la casa, que no, entonces, bueno, el trabajo en equipo y el, o sea, todo eso, Bien, fíjate. O sea, yo siento que para los que tenemos hijos, los que tuvimos niños y adolescentes en pandemia, para ellos también los aprendizajes fueron impresionantes. O sea, a esta generación le tocó algo que no le tocaba a una generación hace, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, una cosa muy fuerte. O sea, estos criaturos tienen una fuerza después de esto impresionante. Ellos tuvieron, sí, y tus hijos son de edades de adolescentes, claro, entonces les tocó, es difícil. claro, Y les tocó difícil porque es la edad en que uno, no sé, empieza a salir o exacto. pues tiene un poquito más de libertad de movimiento y no te quedas en la casa. Claro, porque Creo que es, eso yo creo que los hizo valorar mucho eso, los hizo valorar mucho todo lo que hay, o sea, como el ahora, ¿no? Yo siento que no son iguales que como éramos nosotros, que vivíamos como en un mundo en... no, pues si ya no eran iguales, después de esto sí que menos. Exacto, O sea, distantes totalmente, o sea, la distancia, pero sí, pero lo que tú dices, como que valorar muchísimo más, seguramente interesantísimo escucharlos sí, en algún espacio que hablaran de eso, chévere, exacto. porque sí, yo creo que es una visión que vale la pena conocer, ¿no? Es un lado que uno supone muchas cosas, pero esto. Y por ejemplo, tú que en los talleres que hacías con adolescentes y en el tema virtual, ellos, pues, no sé, que te comentaban o cómo vivieron la experiencia del virtual, cuando tú ya arrancaste y dijiste, bueno, yo le encontré cosas al virtual como interesantes. Para ellos fue muy chévere. O sea, uno sentía como que tenían ganas de llegar a la clase, pues porque, claro, porque era todo el día en la casa y el colegio y todo ahí, entonces para ellos era como cuando uno va a una clase de teatro también presencial, que es como ir Sí, a sí. jugar y a pasar. El recreo. Mi Tati, tú que estuviste, ahora nos cuentas tú cómo viviste tú eso, por ejemplo. Entonces, en pandemia, yo siento que fue muy terapéutico. O sea, digamos de mi Ok. Sí, sí. hay algunos que entraron a la Facultad de Artes Escénicas este año. Ayer, por ejemplo, me contaba una, me escribió y me dijo, ya entró. Hay varios, o sea, hay algunos que entraron. Entonces, claro, tema de aprendizaje, de encaminarlos, pero también yo siento que fue muy terapéutico para las personas y para mí, porque yo también me aburría en mi casa, Claro, conectar. claro. Y entonces tú sabes que los grupos de adultos también son chéverísimos, los grupos que son como de aficionados. Entonces era encontrar Sí, gente uno que tenía una cita a las 6 de la tarde con una gente chéverísima, con la que finalmente aprendíamos, nos divertíamos. Y lo mismo los niños, o sea, uno sentía a las mamás como diciendo, ay, gracias que he dicho este espacio. Entonces yo siento que fue como un qué lindos. que podía, que pudo hacer los talleres, diga, y para mí también. O sea, para mí era como, ay, Dios mío, qué rico conectarse, porque uno se conecta con... Era tu momento también de descanso. Exacto. Y de estar con gente, es que no poder ver gente era absurdo. Y mira acá dicen, fue mi gran oportunidad de conocer a Marce y a través de los talleres darle la oportunidad a mi otro yo. Ay, de acuerdo, ¿Quién dice? soy Estoy leyendo, ¿quién dice? Milton, Ay, opino como Milton.velandia. ay, Milton es maravilloso, Milton es maravilloso. Yo hice un en vivo con él porque Milton tiene un tema con la tierra y bueno, con el campo y yo creo que ese en vivo está colgado en mi cuenta de Instagram. Milton, por ejemplo, Ay, claro, chévere.
ha estado la pandemia, estaba en presencial, y él no venía del mundo de la actuación, él se dedica más como otras cosas, con Ay, de los míos. tuyos. Él también llegó por otros motivos y está encarretado con la actuación. Entonces me parece muy Ok, chévere. No, muy lindo. chévere. De acuerdo, Carito es alumna mía, Carito es desde pandemia hasta presencial, que eso ha sido lo otro muy lindo. Yo conocí muchos alumnos en pandemia, en virtual, que ahora, no, ahora hacemos ya el taller presencial y los sigo viendo y ay, es tan chévere como sentir que salimos juntos de todo, como que los dos nos Claro. salvamos en el... Y esa expectativa también como de que todo vuelve a la normalidad, pues ahí de a pocos. De acuerdo. Ay, que eso es muy rico, ya ahorita vernos en la presencialidad. ¿Quién dice que anhelando moverme y visitar un set? Es que no veo sino la última parte. Dice, bueno, Xavi dice, yo sé que es eso, encerrado sin actuar, anhelando ver, moverme y visitar un set. Dice Xavi Pérez. Ok, ok. Sabi, no, pues Sí. que tienes que dártela por tus sueños y allá te espero en los talleres para que arranques. Y lo más bello fue que mi primer set después de pandemia fue con Marce, Ah, ¿está? ¿verdad? Dice. Ok, es que yo no veo el nombre, repíteme el nombre. Con X, X-A-V-I, Xavi Ah, Sabi. Pérez. Ah, claro, Sabi, estuvimos ahorita en Te la dedico. Claro que sí, Sabi, qué chévere. Claro que sí, nos acabamos de ver. Hace unos días que terminamos de grabar, Te la dedico. Entonces eso, por ejemplo, volver a hacer televisión después de tanto tiempo estar encerrado. A eso te iba a preguntar, porque me imagino que ya, digamos que la pandemia de alguna manera, sí, claro, nos encerramos y después yo pienso que también dentro de la reflexión, o no sé cómo lo viviste, como que también había ya algo de decisión de no negociables, de bueno, ya no quiero vivir esto, ya esto, como que uno tuvo tiempo también de evaluar ciertas cosas de, bueno, de esto ya no más y de esto sí quiero un poco más. ¿Cómo viviste como también ese volver a esas rutinas en que pues ya no estabas tan disponible, no sé, Ya, para tus hijos, claro, porque uno ya se acostumbra como a otros de ritmos? acuerdo. ¿Cómo, cómo lo viviste y cómo lo superaste? Bueno, volver, pues obviamente fue con toda la expectativa y fue maravilloso porque además yo, de verdad, yo digo una cosa y creo que ya me lo han oído algunos, yo no conozco un olor más rico en la vida que un set de grabación. El olor a la pintura, a la madera, Sí, 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 tú dices de eso. verdad que es una cosa que es, creo que es de mis olores favoritos en la vida. O sea, para mí ir a grabar es una cosa de las entrañas, es una cosa entrañable y que amo. Y claro, volver después de haber estado encerrado era como, ay, no, era maravilloso. Y entonces, claro, el contraste que había, por ejemplo, en el tema de los manejos de tiempo, como estabas diciendo ahorita, claro, para mí que, digamos, antes de la pandemia estuve todo un año haciendo los talleres presenciales, mis talleres de actuación, que ya era dueña de mi tiempo. Luego hubo una interrupción, Exacto. vino el Mane Germán. Yo quería solo seguir haciendo talleres, pero cuando nos llamaron a hacer el Mane Germán, era imposible decir que no, porque era un proyecto muy del corazón. Sí. Y nos reunimos todos los actores y nos pusimos de acuerdo y dijimos, listo, lo vamos a hacer. Y fue un año clavados, o sea, clavados sin salir de ese estudio en RCN. Y apenas Fue un año. un año, apenas se acabó, que fue en diciembre del 2019, ahí dije yo, listo, arranco y sigo con mi proyecto, porque mi proyecto es la academia, mi proyecto es, a mí Sí, sí, sí. enseñar y me encanta guiar a la gente, no solamente a los que quieren ser actores, sino todo lo que viven las personas que no son actores, pero que sacan tantas cosas de esos talleres a muchos niveles, pues. Entonces, yo acabé en el 2019, en diciembre, entonces empecé el proyecto y abrí talleres presenciales en febrero. Y mi proyecto Ujú. con toda con la academia, que si te acuerdas, yo estuve a punto de sacar, estuve a punto, gracias al universo, estuve a punto de sacarla, no la saqué porque era en arriendo para la academia. Sí, 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 yo me acuerdo. Grandota, divina, Y todo. entonces, eh, eh, cuando Sí, estuviste muy cerca.
loco. Entonces ya empezó la pandemia y ya volví a vivir eso que es ser dueño del tiempo de uno, y eso es una cosa maravillosa. O sea, ser uno dueño de su tiempo y de su proyecto de vida, eso es una maravilla. Por eso ahorita que yo acabé de grabar Te la dedico, volví a arrancar con toda mi proyecto de vida, ¿sí? Lo otro también, Sí. la televisión y el teatro también, pero es que lo mío, mío, que es mío, es como un hijo mío, es mi tema de pedagogía y de academia. Entonces, por eso ahorita volví a... Lo que te mueve y lo que te... Y que es mío, sí, es mío, Sí, o sea, es mío. más valioso para ti en el ejercicio de tu profesión. Exacto. Y entonces, claro, también ahí siente uno que es un poco, es que es un emprendimiento, que tiene dos caras, y es que, ay, qué rico ser dueño de mi tiempo y qué rico mi emprendimiento, pero trabajas a veces más que cuando... Sí, Yo salía, o sea, yo terminé de grabar el sábado y del domingo a hoy no he parado de trabajar con mi proyecto. Pero bueno, claro, pero uno está enamorado de su proyecto. Entonces, a los emprendedores pues nos pasa eso, ¿no? Uno está nos pasa eso, sí. Tiene sus pros y sus contras, tiene sus ventajitas. de acuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién más nos ha dicho algo? Es que a mí ya... Y de aquí han entrado, bueno, totalmente el emprendimiento nos exige el 100%, dice Sandra de Jamar. Ujú. Y es así, pero finalmente como es algo que le da sentido a tu vida, es algo que tú definitivamente, pues ni el sueño, ni el hambre, ni nada serán Bueno, como nunca un parar, ¿no? exacto. No serán un obstáculo para hacerlo. Mira, acá le están echando piropos. Eres muy hermosa, Marcela, eres una mujer madura, divina, ¿Quién dice? para que vea. Dice Dani.Villegas9. Ok. Gracias. Eh, Sí, 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 los piropos hay que leerlos también. claro, Todo hay que por leer. favor, Por favor, más piropos. Javi, ese, no, sin actuar. Yo solo veo el de Javi, ya no veo más comentarios. ¿No te salen hacia abajo? Sí, eso pasa a veces, ¿no? Tan raro. No me... Entonces, en este andar tuyo sí, ahí te sale. Todo sacrificio por ese sueño será siempre motivo de felicidad. Eso, Em, exacto. dice, emprender es algo que te apasiona, es hacer algo que te apasiona. Entonces, sí, definitivamente. Y cuando tú haces algo que tiene sentido, y de hecho ahí es donde tú pones a prueba también el sentido de lo que estás haciendo. De acuerdo. Entonces, si tú le pones tanto empeño, pues claro, pero cuando procrastinas, tienes pereza, revisa si eso tiene sentido para ti o lo estás haciendo por complacer a los demás porque eso es lo que deberías hacer o va ahí vale la pena. Yo siempre le digo a la gente, es que la duda es amiga, Ujú, o sea, uno debe dudar. ujú. La duda no es mala y no es que, ay, estás inseguro, usted no, es que la duda, el miedo es amigo, la duda es amiga, nos protegen y además nos evitan coger caminos que no nos llevarían a nuestro propósito. Ya. Entonces, cuando uno revisa y cuando uno duda, pues ahí está como evaluando con el sentido de vida, ah, bueno, es que esto me gusta. Y no más observarse, fíjate que uno a veces dice, no, pues no sé qué es lo que más le ha sentido, qué, ponte en observación. Ya. O sea, un día, dedícate una semana a observarte, Ujú, de a observar acuerdo. todos tus movimientos, cómo te levantas, qué haces, qué comes, cómo comes, si prendes el televisor, si no lo prendes, todas las cosas que haces sin juzgarte y vas encontrando poco a poco qué es lo que te conecta. Ay, me entró la llamada de no sé quién y me invitó a no sé, uy, me encanta. Y empiezas a atar, porque a veces sabes que el automático nos saca de nuestro sentido, o sea, como que olvidamos nuestros gustos, nuestros hobbies, nuestras pasiones, porque estamos en esa rutina y cerramos los ojos al De resto. acuerdo. Entonces, es importante cuando uno no sabe eso, pues empezar a observarse, ahí sale todo. De acuerdo. Entonces, yo creo que eso lo pudimos hacer en pandemia todos De también. acuerdo. Sí, como ver cuáles son las motivaciones y lo que hablábamos el otro día, Tati, que tiene que ver con los objetivos que uno se pone, ¿cierto? O sea, si yo tengo un objetivo, ¿cierto? Como un sentido de lo que quiero, de lo que me interesa,
pues ahí es donde uno dice, ok, para llegar allá tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. De pronto el 1 y el 2 me parece chévere, pero el paso 3 y 4 me parece una mamera hartísimo. Pero como sé para dónde voy y lo que quiero, pues con buena gana arranco el paso 3 y el paso 4. Yo ahorita, por ejemplo, pensaba en eso, en un tema que tú sabes que para mí me ha dado mucha lidia, pero que ya metiéndolo dentro de lo del sentido de lo que yo quiero y dentro de mi objetivo y lo que me apasiona, que es enseñar y que es compartir lo mío y que es ayudar a otras personas. Ese ha sido el proceso, por ejemplo, de mi tema con las redes. Porque a mí, en principio, no me gustaban las redes. O sea, en principio no es algo que sea innato en mí, ni que... Porque hay gente que le funciona, a mí no. A mí... Casi muero de la risa viendo nuestro primer envío. Este no fue muy diferente, el inicio. Yo no sé por qué nos pasa no. eso. Es Mercurio retrógrado, ¿no? Nada. Hay que echar la culpa a Mercurio. Pero entonces ahora el tema de las redes me ha generado pasión porque ya lo metí dentro de mi sentido. O sea, ya tiene un Claro, sentido el claro. para qué hago TikTok, ya tiene un sentido lo que pongo en Instagram. No es algo que me guste, sí es como si me toca lavar la losa porque voy a hacer un gran banquete, qué mamera, pero sí pienso Pero pues no vas a hacer un gran maquete. Sí, sí, sí. y arranco a bailar mientras lavo la losa. Entonces, De acuerdo. como también lo difícil se vuelve más fácil cuando hay, lo que tú dices, lo del sentido de vida. Sí, cuando uno tiene un objetivo, algo que quiere, que creo que eso es lo que nos mueve. Y cuando hablábamos de la procrastinación el otro día, lo que estabas diciendo ahorita, también tiene que ver con eso, ¿no? Como que no hay la suficiente Sí. acción o el sentido. Sí, es como, pero ¿te gusta hacer eso? Sí, porque, o revisa la creencia que hay detrás de por qué estás haciendo eso. Ya. Bueno, aquí Sabi dice, Tati, tú eres actriz, maestra, cuéntanos qué haces. Yo me hago, me hago la actriz. Pero cuenta. No, no soy actriz ni nada de eso. Mentiras, mentiras. Yo me las doy de artista. ¿Cómo? Cuenta tu paso por el taller de actuación. ¿Cómo fue? Yo, bueno, le voy a responder a Sabi porque se lo merece. Yo soy coach existencial logoterapéutico, es como, y trabajo en sentido de vida. Y abrí este programa porque lo que decía Marcela, con respecto a las redes no son lo mío, a mí de estar contando, mostrando, no, y el tiempo tampoco, y no conectaba con nada. Entonces decidí como obviamente el mundo se mueve a través pues, de este medio, pues la forma en que yo encontré fue, pues una de mis pasiones es hablar con la gente y conocer el mundo que hay detrás de cada persona. Entonces decidí hacer este espacio de las vueltas de la vida porque si bien yo tengo una historia fuerte, como lo contó Marcela, eh, en la que encontré sentido en el sufrimiento, también sé que hay muchas historias de cada persona, tiene su historia y su mundo, y quise abrir este espacio para que lo habláramos y viéramos cómo el sentido de vida nos da como esa fuerza, esa fortaleza y como ese arranque, ¿no? Y nos mantiene ahí y bueno, y vamos por caminos que nunca pensamos que fuéramos a recorrer, conocemos gente que jamás y estaba cerca de nuestro pensamiento que íbamos a llegar a conocer. Entonces, esa es mi historia y yo, entre mi proceso de duelo, yo perdí a mi esposo hace 5 años, de una manera así como de un diagnóstico repentino que le hicieron, y tuvo su enfermedad solamente 5 meses. Entonces, en mi proceso de duelo, que no ha sido un proceso pues para nada fácil, en esa búsqueda de encontrarle sentido en el sufrimiento y en esa expansión de conciencia, una de las herramientas que yo utilicé en mi proceso fue el teatro. Siempre me había gustado el teatro, pero nunca había pretendido ser actriz. Siempre me pareció rico hacer talleres de teatro, o sea, que era como lo que yo tenía en la cabeza. Y dije, bueno, eso lo voy a poder hacer hasta los 80, o sea, no importa qué edad haga eso, porque pues mi propósito no es ganarme un Oscar, ¿sí? Pero pues me puedo hacer, sí, tengo talento, pero, pero no era mi propósito, entonces era cualquier momento. Entonces tampoco buscaba como me voy hasta Guarinosito a hacer un curso, no, como que decía, bueno, si me queda fácil y todo es más fácil, pues yo lo hago y tal. Y en esas, pues mi cuñada que sabía de mi interés, me comunicó que Marcela había abierto un taller, que quedaba cerca
a mi casa, porque yo, pues por mis hijos, pues yo no podía tampoco disponer de mucho tiempo para alejarme, y arranqué. Y para mí, realmente, como lo hablábamos ahora, para los virtuales, y pues que ahora me entero que también era igual, era como el recreo, yo entraba a las clases de teatro y era como, no existe mundo, era como entrar a un mundo, más bien. No era que no existiera mundo, sino que yo entraba a un mundo. Entonces, porque además uno ahí no está pendiente del celular, o sea, si uno vive, si hay un momento donde uno vive el aquí y el ahora, pues es en esos momentos, porque tú estás, primero pues en la primera hora había calentamiento y era reconocimiento del cuerpo, y a mí me encantó cada cosa, yo tengo muy, y le estaba diciendo a Marcela en estos días, tengo que volver, ya tengo que hacer el segundo curso, Sí. porque sí me hace falta, porque para mí sí son herramientas que creo que todos nosotros debemos explorar nuestro cuerpo, debemos explorar nuestra capacidad de análisis también y de comunicación y vernos confrontados como a situaciones que nunca se nos han presentado y eso pues la actuación pues lo permite, porque pues te ponen unos papeles X, así uno no haga mucho de obra como tal, pues porque pues no voy a decir si montamos 50 horas, no, es como ese ejercicio que me parece súper valioso que de hecho para los talleres que con Corinde, con mi empresa hacíamos e hice de renovación de hábitos, el profe Pira me acompañó en unos para hacer unos ejercicios porque me parecía, yo decía, la gente, para conectar a la gente en los talleres, hay que tenerlos aquí ahora porque la gente, yo no sé por qué, pues no puede estar sin el celular y si van a una reunión entonces también abren el computador, pero si estás en esta reunión, no en otra, entonces llegan con el computador además, Sí, no, no. pero entonces nosotros nos paramos a jugar y les hicimos un montón de cosas y tú en el juego estás aquí ahora, si hay un momento especial en la vida en que estás, o pues distráete mientras juegas baloncesto a ver qué pasa, Claro. ¿sí? Pues no, pues más o menos, o béisbol, yo qué sé. Entonces, esa fue mi historia con el teatro que siempre la cuento y creo que es una de las herramientas, al igual que la música. Yo estuve 20 años en la Tuna en la universidad y aún doy lora por ahí. Entonces, busco la forma de estar vinculada a la música porque el arte me parece que ayuda muchísimo a la resiliencia, pero muchísimo, porque, porque de una manera silenciosa da consuelo. Ujú. ¿Sí? O sea, no te está adoctrinando, no te está sino conductando, no te está dando consejos literales, sino que es como sí, es como con diplomacia, como con mesura, como con, ¿no? Como con mucho amor y como con mucha compasión que tú, pues en el momento no lo evidencias, pero es muy sanador. Entonces, para mí siempre las herramientas, desde siempre las herramientas artísticas han estado presentes en mi vida, yo con la música y buscándolas, siempre buscándolas, en todo, inclusive hasta en mi hija que le gusta hacer postres y todo esto, hasta eso, porque eso también tiene mucho de arte. De acuerdo. Entonces pienso que todo el mundo los debe tener, ay, perdón, que todo el mundo los debe tener siempre para cualquiera de sus... Yo te estoy viendo. Pues, ya, Viste, sí, ya. ya, Perdón. es que me estaba entrando una llamada, pero ya, yo no sé esto cómo pasó. Entonces, sí, mi invitación siempre es como que busquemos esos escenarios, así no, porque la gente va a decir, no, pues yo no sé cantar, yo no sé tocar nada, yo no sé, pero es que pues, nadie está diciendo que vayas a ganar el Mono Núñez ni que vayas a hacer, o sea, es explorar nuestra voz, es explorar nuestros movimientos, es explorar, es conocer, es que eso es parte del autoconocimiento, porque el autoconocimiento no es Ya. solamente lo que pienso o lo espiritual, sino es todo, ¿no? Mi cuerpo a través del yoga, a través de otras, muchísimas otras cosas que existen, que uno menciona como algunas, pero eso me pasó a mí con el teatro y para mí fue fantástico, era eso, entrar a un mundo, entrar como en un mundo y no había nada más y a todos nos pasaba lo mismo los que estábamos ahí. Sí. Mira que ahorita estoy muy contenta porque me hicieron una invitación de la Universidad de los Andes, la Facultad de Psicología. eh, Va a empezar un curso que empieza ahorita a finales de mayo, que es de los cursos de educación Sí, de la Facultad de Psicología, y el tema es abordaje de herramientas
terapéuticas y también artísticas para la construcción dentro del conflicto social, para las personas que están en entornos de verdad mucho conflicto. Entonces, se abordan herramientas terapéuticas, digamos, de la psicología, la psiquiatría, pero también me tocó a mí, me correspondió, hermosa y maravillosamente me dieron el honor de compartir eso desde el tema de lo terapéutico del teatro, de las artes en general. Es que yo hablo del teatro porque es lo mío y de la actuación, pero es muy lindo como Sí, sí. la academia lo tiene clarísimo. Y la psicología y la psiquiatría, lo que estás diciendo tú, el arte es de un sanador, no solamente para ser actores, para cualquiera, porque es que sana. O sea, yo siempre he dicho que si yo no fuera actriz, yo sería terrible. Yo sería una persona, sería, sería insoportable. Yo menos mal fui actriz, porque claro, hay tanto para trabajar que menos mal. Menos mal yo me encontré la actuación, o la actuación me encontró más bien. Yo sería horrible. ¿Cómo te imaginas si no hubieras sido actriz? No, les voy a contar una anécdota. Yo creo que el tiempo no sé cuánto nos podemos quedar para que quede grabado, pero resulta que Sí, sí, vale. cuando yo empecé a actuar a los 14, 15 años, cuando yo salí del colegio, yo quería estudiar, según yo, algo serio, porque yo era muy cansona y entonces yo era muy Te ibas a autorregular de esa manera. Voy a estudiar algo serio. algo serio. Entonces yo dije, bueno, pero entonces como yo pues ayudaba en mi casa y yo pues en la última etapa del colegio la pagué yo sabía que la universidad me la tenía que pagar yo quería ir a la universidad, entonces dije, me toca trabajar de día y estudiar de noche, listo. Entonces me presenté, en ese tiempo era Conavi, que después, ahora es Ajá. Bancolombia, pero era Conavi, sí. A mí me tocó. Estamos hablando de hace poco, de hace poco. Yo fui y me presenté a una entrevista de trabajo. Y en esa oficina había una muchacha que tiene mi misma edad, que es muy amiga mía, que hoy en día es una gran actriz que se llama Fabiana Medina. En ese momento Fabiana trabajaba en una oficina de Conavia donde a mí me tocó ir y ella era cajera, pero ella quería ser actriz. Y hoy Ok. es actriz y tiene un teatro y bueno, es directora, es tremenda. Pero en ese momento el sueño de su vida era ser actriz y el sueño de mi vida era no ser actriz, era que me contrataran en Era ser cajera de Conavi. pero para pagar mi universidad, ese era el objetivo. Claro. Y bueno, finalmente nunca me aceptaron y pues no me contrataron y años después yo conocí a Fabi y me dice cuando yo la veo a usted que era una actriz ya reconocida pidiendo trabajo en Conavi, yo decía, no puede ser. Y entonces yo le digo, Fabi, pero ¿por qué será? Me dice, seguramente porque no pasó esas pruebas psicológicas que lo ponen a uno como a analizar. Yo nunca pasé esas pruebas. Yo me quedé ahí y que muy inteligente la persona que hizo la selección, porque yo no habría sido una buena cajera, yo habría sido muy brava. Yo, sigue, deje de hablar bobada. A ver, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Esta es la persona que hizo esa selección de personal en el cursal. Estaba bien capacitada. Pero finalmente mi camino era la actuación, ¿no? Y gracias a Dios, por eso digo, por fortuna no trabajé en un banco. Hubiera sido muy brava, no te imagino. O muy englobada, porque otra es mi característica que me englobo, entonces le hubiera dado a la gente más plata. O sea, te hubiera dado las 1000 de la noche cuadrando caja porque nada que la suma y restas no daban. Entonces sí, pero volviendo al tema, que es muy terapéutico. Y por ejemplo, en pandemia, el otro día hablaba con un actor, bueno, lo hemos hablado con varios, que a los actores nos hizo mucha falta actuar, porque es que para uno actuar es como el músico que se comunica a través de la música. Claro, claro. Música es No, y el público. Uy, eso fue muy duro. Pues para los que hacían teatro, no sé si todos los actores Claro, siempre hacen teatro. exacto. La primera vez que yo que hice teatro, que fue, fue la primera obra que el Teatro Nacional hizo en pandemia, que se llamaba 1980, que era como un collage de cosas. La primera vez que yo fui a ese ensayo en el Teatro Nacional Castellana, yo lloré.
de la emoción. O sea, yo lloré de estar ahí, de saber que iba a entrar gente. Entraba el 30% de la sala nomás. Pero ver a la gente ahí, poder actuar ahí, no, eso que... No, pues no me imagino, claro, claro, porque sí, yo pensaba, por ejemplo, los artistas, que los músicos, no sé, Shakira, o sea, la gente que hace esos conciertos con miles de personas todo el tiempo, o sea, que su año estaba totalmente cuadrado, gira allí, gira, gira, o sea, todo para... digo, esa afectada debió haber sido, pues no sé, bastante profundo, la sensación de, bueno, ¿y esto qué? De ¿No? acuerdo. Y encontrar consuelo en las redes no es tan fácil. O sea, digamos que para nosotros que trabajamos con poco público, en mi caso, que uno trabaja que con las empresas o que con... Entonces uno, bueno, un poco más académico, aguantaba un poco. Pero en el caso de ustedes, que un teatro, 700 personas o no sé, entonces pues sí se vuelve un poco más difícil aceptar Claro. que ahora me toca, porque finalmente tú ves a las personas que te caben en la pantalla, así hayan muchísimas conectadas, De acuerdo, de acuerdo. En cambio, ¿sí? O sea, ves, no sé, los cuadraditos que te da tu pantalla. Tendrías que tener, pues, ya, pues una pantalla muy grande para poder, supongo yo. sí, Entonces eso nos confrontó y nos puso como un poco más en los miedos y en los y en las y también en pensar en las estrategias. Yo pienso que a todos, para todos es un reto como, bueno, ¿y ahora qué más doy? Como tú decías, ¿no? ¿De qué está hecha? exacto, Bueno, ¿y qué va a hacer con esto? Sí. Ahora, sí se da cuenta que su vida es suya, claro, sí se da cuenta que usted es la que se tiene que encargar de sus problemas, no nadie más. claro, claro. O sea, es que creo que fue un momento bastante importante porque obviamente estamos muy acostumbrados a culpar al otro por nuestras desgracias, al jefe, al vecino, al papá, a la mamá, al que sea. Pero lo cierto es que la realidad es que cada uno tiene su propia vida para vivirla de la forma que la quiera vivir, De acuerdo. ¿sí? Pasan cosas, sí, que no podemos controlar, sí. Pero la actitud que tengamos frente a eso es lo que va a marcar la diferencia y es lo que va a determinar el camino que tomemos y vamos a ese objetivo que tú dices, allá está y hacia allá me voy dirigiendo. De acuerdo. Y hablando de ese objetivo, entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene con Marcela Pues ya, y con Tatiana? no, ya talleres, ya abrí otra vez el proyecto. Sigo trabajando de la misma manera que es con actores y con no actores, o sea, las personas que quieren ser actores, entonces entran a prepararse para ser actores, pero también las personas, digamos que lo que hablábamos ahorita de tu caso o el caso de Milton, Uh -huh. personas que no van a hacer una carrera como actores, o en principio no, porque Milton creo que sí, pero Milton iba al taller por otra cosa. Pero digamos, para personas que no necesariamente quieren ser actores, pero que les sirve el teatro para muchas cosas, empezando para divertirse, pero también es una cosa terapéutica. Y a mí me parece súper divertido. Es que divertirse es muy Ay, terapéutico, ¿no? La risa es muy ay, terapéutica. total. Y bueno, Que a uno le gusten los chistes bobos es muy terapéutico. es bueno, tan bueno que hay eso, ¿sabes que es una bendición? Ser de risa fácil. Eso es algo Sí, tanto, por ser sí, sí, sí. No le vaya a quitar la palabra risa al lado de la fácil. Y entonces, bueno, por una parte de eso, igual sigo con mis talleres para jóvenes, para adolescentes, que les funciona un montón y les gusta tanto a los adolescentes el teatro y los cursos de teatro, y también el tema de niños, y bueno, es un proyecto de muchos talleres, me sigo moviendo también con lo corporativo, de talleres para empresas, para grupos, pues Bueno, y ahí vamos a hacer cosas interesantes, ¿sí o no? Vamos a arrancar. sí, sí, sí. Estamos arrancando año un poco tarde. No, pero no, bien. En el No, mentiras, mentiras. Es que yo estaba ilusa, ilusa. Pues mis hijos van creciendo y con eso del colegio y entonces la demanda del cambio y no sé qué. Yo voy a arrancar, voy a arrancar. Yo, ay, me va a dar Navidad y nada que arrancamos, ¿qué pasó? Pero me parece súper chévere lo que dices de los talleres y esto, pero me gusta mucho. Tú tienes siempre, y lo has mencionado y lo hemos hablado y me lo has mencionado a mí, ese gusto y esa necesidad de servir y de servir sobre todo a las mujeres y empoderarlas. sí, sí, sí. Eh,
y yo creo bueno, que vendrán cosas chéveres ahí en las que podamos empatar, que me parece bonito, con el teatro y el sentido de vida que tiene todo que ver. Y Y, y en el programa que, señora. sí, no, iba a hablar de eso que ibas a hablar. Que, Bueno, y en el programa que quieres exacto. como comenzar otra vez, que me parece espectacular, porque es un espacio, eh, como tú lo decías, como de historias también de resiliencia y que ayuden a que las demás personas digan, bueno, ok, o sea, no estoy solo, ¿no? Es tan importante sentir que uno no está solo De acuerdo. en las historias, no necesita, o sea, yo me acuerdo y lo sigo pensando así, no quisiera que a nadie le pasara lo que a mí pasó, ¿sí? Pero soy consciente que pues la vida es la vida y a cada quien le pasa lo suyo. Y cuando uno escucha historias de gente que lo ha superado o encontró una estrategia o algo también le suma, ¿no? Entonces me parece que todos estos espacios y todas esas oportunidades de conocer a otros y conocer otras historias suman. Y eso es muy importante para la construcción y para la reconstrucción del ser cuando la vida lo ha golpeado un poco Claro. allá en su corazoncito. Entonces, yo creo que Marce, sí. ¿Y cuándo piensas arrancar con El tema de mujeres invencibles, que es de lo que estamos hablando, pues les contaba, es algo, es una necesidad que surgió exactamente de compartir fortaleza de mujeres para ayudar a otras mujeres a que se fortalezcan. Eh, y parte de lo lindo que he encontrado en las redes, por ejemplo, es poder hacer eso, es poder llegarle con eso a mucha gente que tal vez en persona es más difícil. Entonces, por eso quiero aprovechar y quiero seguir con el tema de Mujeres Invencibles. Y ya, pues nada, para la otra semana, relanzamiento de Mujeres Invencibles. ya la otra semana? Señora, Uy, te fuiste con toda. con toda. Y ayer retomé gimnasio con toda. ¿Te acuerdas que hablamos? Ayer me fui. Y hoy volví. Ya, esto es con toda todo, ya, eso ya. O sea, porque yo le contaba a alguien hoy que cuando uno está grabando novela, uno está en otro mundo. Y entonces la vida, Claro. todo que, y entonces ahorita que retomé desde el domingo, es como, uy, mío. Entonces, bueno, ya lo del gimnasio ya arrancó. Ahí les iré contando. Check. Lo importante es mantener el hábito y listo. Llevo unos días sin comer dulce. Bien. Ay, no, Marcela. Eso para mí es un logro. ¿Sí? Claro. Pero ¿y por qué quieres dejar de comer dulce? ¿Ah? Porque, ajá. Ay, bueno, entonces ya no le mando los chocolates que le tenía. Mi Katy. Marce, no, pues estaremos súper pendientes del relanzamiento. Este es el año de los relanzamientos, Sí, doctor. claro, con todo. Y no, pues de los talleres, cuéntanos un poco cuándo empiezas. Los talleres empiezan la primera semana de junio, arrancan todos. Arrancan De junio. junio, es decir, estamos en plenas inscripciones en este momento. O sea, es el momento de Uh-huh. inscribirse. Ya yo voy a ir posteando y poniendo información, pero arrancan en junio. Y estos son de adolescentes y Hay de de... todos, niños, adolescentes, principiantes, Ya, ya. de todos, Están los grupos. todos. Eh, Estos son sí, presenciales. pero también voy a seguir por lo menos con uno virtual, porque es que hay mucha gente que no vive en Bogotá, que solo Claro. virtual y eso fue muy lindo, toda esa gente con la que uno queda conectado desde lo virtual, entonces también va a haber uno virtual para los que quieran hacerlo de manera virtual. Espectacular, claro. ¿Y los talleres duran cuánto, Marce? Duran 2 meses, en junio, pero ya a partir de julio ya son de 2 meses. ¿Son fin de semana o son entre semana? Hay unos entre semana y otros fines de semana. Por ejemplo, niños es sábados porque pues los niños entre semana no. Jóvenes están los domingos, pero posiblemente lo paso a los sábados. Y digamos para aficionados o principiantes hay entre semana en la noche y en la mañana. O sea, te puedes meter al curso de la noche o al de la mañana. Hay varios grupos. Sí, yo estaba en el de la mañana. En el de la mañana, exacto. Y así como ese grupo había uno en la noche. Es muy, Sí, sí, sí. de verdad,
sea, volviste al mismo horario que tenías antes de pandemia, que es en la mañana y en la Es noche. el mismo, Claro. es que a mí me encanta, o sea, yo me podría pasar horas haciendo solo eso, pero bueno, ahorita la idea ya, digamos, es No, y porque la gente ya también volvió a las oficinas y todo, entonces salen y van a su curso de teatro antes de llegar exacto. Y a su casa. la idea ahora también es como brindarle a la gente otras opciones, entonces hay otros actores invitados, va a haber otras personas que están dando clases, otro tipo de cursos especializados en cosas distintas, por ejemplo, clown o un curso de stand-up comedy, va a haber como una variedad en En dónde vas a hacer los talleres? Estoy ¿Dónde son? en la calle 106, arriba de la avenida Novena, no sé por dónde está el Cantón Norte, toda Sí, sí. Patria, Cantón Norte, ahí en ese barrio. Ah, ok, ok. Ahí en una casa. Es en una casa, exacto. Súper fácil porque está la 106, la novena y la séptima, o sea, tiene varias vías de llegada, entonces los invito. Voy a dejar aquí el número del teléfono de mis talleres. Sí, por favor, déjalo ahí. Pues igual pues Marce todo el tiempo está en sus redes Exacto, ahí eh, escribir. Ahí, poniendo la información. De verdad es una herramienta bien bonita de vida, vale la pena explorarla y es muy divertido. O sea, realmente uno se divierte harto, conoce gente linda, chévere. chévere, Pues que todo el mundo está como en su cuenta, es muy chévere, porque es que es como que todo el mundo está en un plan relajado exacto, y en su propio proceso. Es bonito ver cómo cada quien está como en sí mismo, ¿sí? Como en sí misma, diría. de acuerdo. Pero sí es chévere eso, porque se respeta mucho y no hay ninguna, ¿cómo se diría? No hay ninguna expectativa, que es lo que me parece mejor, De acuerdo, sí, no, porque estás como libre de aprender lo que venga, sí, de disfrutar el día y de enriquecerte, porque cada minuto del taller es rico. claro, Entonces a mí me parece que es una oportunidad bien bonita, de acuerdo, chévere, chévere. me gusta, me gusta. Y entonces nos avisas para las mujeres invencibles Estoy pues para contar. posteando, sí, 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 claro que Sí, mi Marce, como siempre se nos va el tiempo volándose, pues, qué rico, y eso que no nos han visto, qué rico, nos tocó reunirnos antes para que pudiéramos aguantar la hora nomás. qué rico, pues tuvieron, muchas gracias, esperamos que les hayan quedado cosas lindas, esas preguntas, hacerse esas preguntas y lo que decía Tati, preguntarse cuál es el sentido, qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta. Entonces, pues de mi parte espero que esta charla les haya motivado, les haya servido y por aquí se les recibe con mucho cariño siempre. Acá dices, Jamar, Sandritas, muchas gracias por compartir este espacio tan lindo que nos enriquece a todos. Y con mucho amor, Sandrita, gracias a ustedes por conectarse nuevamente. Y bueno, estamos esperando para ver Mujeres Invencibles, para seguir con el siguiente episodio de esta temporada de Las Vueltas de la Vida con otro invitado y para crear y para compartir, que todos estemos de verdad como para lo que se hicieron las redes, ¿no? Para conectar como con propósito, pienso yo, unir esfuerzos y bueno, lograr lo que queremos desde el corazón. Gracias a todos por haberse conectado, qué rico verlos, mimarse, Chao, tan linda. besos y besos a Te quiero mucho, gracias. Gracias, pasen feliz noche. chao, chao. Chao.